Si sos bailarina de tango, principiante o intermedia, o hace poco que bailás, este video es para vos. Porque aquí te voy a compartir 3 consejos de oro para bailar en la pista de cualquier milonga. Seguime hasta el final. Antes de comenzar, te quiero contar que hay muchos movimientos que el líder nos propone para hacer en la pista de baile y que a veces no se ajusta con el espacio que tenemos para bailar, ya sea porque la milonga está muy concurrida y por lo tanto hay muchos bailarines en la pista de baile, o porque algunos de esos movimientos sugeridos pueden ser un tanto riesgosos, sobre todo para las personas que bailan alrededor. Si bien la propuesta de hacerlo surgió desde el líder, nosotras, en todo caso, tenemos la posibilidad de no realizarlos porque consideramos que puede llegar a lastimar a alguna de las parejas que están cerca, o debemos cumplir sí o sí con el movimiento. Tu respuesta, déjamelo en los comentarios. Lo que quiero decir es que no se trata de no respetar el baile propuesto por el líder, sino que tal vez podamos resolverlo de alguna manera que no lastime a las personas que puedan estar bailando alrededor nuestro. También existen otros movimientos y conductas, como por ejemplo adornos que no tienen una propuesta desde el bailarín, sino que surgen de nosotras mismas como un modo de embellecer el baile o tal vez de llamar la atención de los demás concurrentes. Sin embargo, al hacerlo, podríamos entorpecer la pista si demoráramos mucho tiempo en resolverlo o herir a algún bailarín o bailarina cercano a nosotros. Por todo esto, en este video te voy a dar 3 consejos imprescindibles que van a ayudarte como bailarina para mejorar en la pista de baile. Pero antes, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones, así te enterás cuanto antes de cuando Gustavo o yo subiremos el próximo video de técnica, de cultura o de actualidad de tango argentino. Ahora sí, mi nombre es Luciana Guido, comencemos. Evita los voleos altos. Imagínate esta situación. Estás en una milonga porteña tradicional, tenés poca experiencia de baile, pero muchas clases tomadas y vas a bailar con la idea de aplicar todo lo que aprendiste. Si este fuera el caso, no habría ningún inconveniente. Sin embargo, el problema podría surgir si esos movimientos que estás ansiosa por aplicar en un escenario real, como la milonga, no contemplaste que ese salón de baile está muy concurrido. Me refiero, por ejemplo, a los voleos altos, pero también se aplica a cualquier adorno o figura que suponga levantar mucho los pies del piso. Es cierto que los voleos surgen de la propuesta que el líder nos hace desde su torso, pero a veces el líder invita a realizar un voleo bajo y las mujeres o followers lo realizan pero haciendo un voleo alto. Puede pasar que la propuesta del bailarín no haya sido muy clara, pero también puede pasar que la mujer quiera mostrar que conoce el movimiento levantando la pierna del piso o está acostumbrada a hacerlo así por su formación como bailarina. Si perteneces al mundo de la milonga ya sabrás el final de esta historia. La mujer o el hombre que venían bailando detrás sufrieron un golpe o un tajo en la pierna o en el talón o en el empeine producto del filo del taco de la mujer que realizó el voleo alto por su cuenta. Esto, que parece una obviedad, es muy común de observar en algunas milongas porteñas, aunque también me atrevería a decir que va más allá de Buenos Aires, porque más de una vez yo también sufrí un taco volador lastimándome la pierna en más de un país. En conclusión, cuando estés bailando en un entorno social y sobre todo cuando advertís que hay mucha gente bailando a tu alrededor, no levantes los pies del piso. Hacelo sí en los espacios de práctica, pero en la milonga solo si estuviera prácticamente vacía. Sé responsable de tu propio eje. Algunas mujeres, especialmente cuando son principiantes o con poca experiencia de baile, no siempre tienen un buen dominio de su propio eje y de su equilibrio, menos aún cuando se trata de bailar abrazada. Esto sucede porque tal vez se concentraron más en aprender a hacer una caminata o hacer ochos y no prestaron tanta atención a cuidar su propio eje. Si este fuera tu caso, te aconsejo que veas el video 3 ejercicios de equilibrio para bailar tango que encontrarás más abajo en la descripción. Tirarle todo el peso de nuestro cuerpo al líder no solo demuestra que tenemos poca conciencia de nuestro cuerpo, sino que estamos delegando al bailarín toda la responsabilidad de llevarnos. La entrega, algo esencial para el baile de tango, no tiene que ver con tirarnos sobre el bailarín o abandonar nuestro cuerpo. Al contrario, está relacionada con dominar nuestro cuerpo y estar conectados con el líder. Para ello, no debemos descuidar nuestra postura y nuestro eje, sino que tenemos que lograr una postura adecuada que nos facilite el baile y el abrazo con el otro. El líder, en muchos casos, no es responsable del equilibrio de la mujer. Así que cuando bailes en la pista, no le tires tu peso a la persona que abrazas. Intenta mantener el control de tu propio eje.
De ese modo, todos los movimientos fluirán con mayor naturalidad. No te anticipes al líder. En muchos casos, tal vez por impaciencia o por desconexión con el líder, algunas mujeres o followers se anticipan al movimiento que el bailarín propone desde su torso y hacen las figuras por sí mismas. Por ejemplo, realizan un cruce, lo que se conoce como la posición 5 del paso básico, o se apresuran a resolver el paso en alguna figura de parada. En ese caso, en lugar de esperar que el bailarín las invite a pasar, pasan solas. O al contrario, se quedan mucho tiempo realizando un adorno, aun cuando el líder ya les hizo la invitación para que pasen y continúen bailando. Anticiparse a la propuesta del bailarín es otra manera de desconectarnos del baile. Tal como Gustavo comenta en su libro La pista del abrazo, desde el momento en que la pareja se abraza, existe un acuerdo tácito, una renuncia y a la vez una doble responsabilidad. El bailarín pondrá la intención a cambio de que la bailarina ponga la entrega. Durante el baile se debe estar dispuesto a dar y recibir. Si la mujer no se predispone, jamás podrá escuchar la propuesta corporal del varón. Si el varón no es claro, la mujer tampoco podrá percibir sus movimientos. A menudo, cuando las mujeres o followers intentan adivinar qué hará el líder, se precipitan en desentrañar qué es lo que sucederá y dejan de disfrutar el momento de lo que realmente está sucediendo. Así que si este es tu caso, revísalo. No te anticipes a lo que el líder te pida. Intentá escuchar su cuerpo y medir los tiempos. Vas a ver cuánto más se disfruta de él. Ahora bien, sentirse segura al bailar, evitar de hacer movimientos que potencialmente podrían lastimar a personas que comparten la pista con vos, abandonar el propio cuerpo para que otro cargue con él o intentar anticiparse a lo que el líder sugiere, no solo tiene que ver con tus conocimientos de tango, tu postura o cómo te sentís al realizar determinada figura de tango. También tiene que ver con tu personalidad, cuán cómoda te sentís bailando en pareja, en un abrazo o abrazando a personas que no conoces. Por todo esto, integrate al mundo del tango, así como yo te pido que te integres a la comunidad Tango Milonga, suscribiéndote a este canal y activando la campanita de notificaciones, así te enterás rápidamente de cuando Gustavo y yo subiremos el próximo video de clases, cultura y actualidad de tango argentino. Gracias por acompañarme, nos vemos en breve mientras paso a paso pasa la cultura.